Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar conectados. Muchas gracias al comité organizador por la invitación. Bienvenidos a Bucaramanga. Qué chévere que estén aquí en nuestra ciudad. Esto es allá arriba, son Piñales. Entonces vamos a hablar de anatomía y selección del dispositivo para cierre de auriculilla. Entonces, para hablar de la anatomía de la auriculilla, entonces, pues, bueno, todos sabemos que tenemos dos auriculillas. La auriculilla derecha, digamos que es una auriculilla que tiene una morfología mucho más benigna, es más amplia, menos músculos pectíneos, no tiene tanta velocidad como la que puede tener la auriculilla izquierda, no se remodela tanto, mientras que la auriculilla izquierda es la que está más expuesta a unas velocidades más grandes, tiene más músculos pectíneos, tiene una gran variedad de morfologías que la hace algo muy difícil de manejar, ¿sí? Tanto así que se ha comparado con la huella digital que tiene cada persona, porque yo creo que cada uno tiene una auriculilla completamente diferente y hemos hecho esfuerzos para catalogarlas en unas anatomías para poder, digamos, guiar y definir el tratamiento. Entonces, si queremos hablar de la anatomía de la auriculilla, vamos a tener que hablar de muchas características, como puede ser su morfología, los diferentes tipos, como las alas de pollo, el cactus, el coliflor o el saco de viento, que son las 4 morfologías más típicas con las que vamos a lidiar para poder hacer el cierre perfecto de la auriculilla. Las áreas, entonces, hay una gran variedad de áreas, estamos moviéndonos en áreas de 1.2 centímetros cuadrados hasta 4.4 centímetros cuadrados, los volúmenes cambian, la curvatura cambia, el grosor es un grosor muy delgado, podemos tener grosores de 1.5 a 2 milímetros, por eso es un procedimiento que puede acarrear el riesgo de tener perforaciones. Los lóbulos, hay múltiples lóbulos, un solo lóbulo en el 20 al 70%, 2 lóbulos hasta la mitad de los pacientes, pero podemos tener unas auriculillas multilobuladas entre 3 y 4 lóbulos que nos pueden hacer más difícil un procedimiento cuando estos lóbulos se presentan de forma muy proximal. Los ostium, obviamente los ostium pueden variar en sus diámetros, ostium muy delgados, nosotros tuvimos un caso de un ostium de 3 milímetros, prácticamente estaba excluida, hasta ostium que son muy amplios, que pueden ir hasta los 30 milímetros, que van a ser muy difíciles de manejar. Entonces, la anatomía, las hemos clasificado en 4 tipos de auriculillas. El ala de pollo, que es la más frecuente, que es casi la mitad de los casos, que es 48%, que puede ir hacia atrás o puede ir hacia adelante. El coliflor, que es el 3%, coliflor ¿de qué se caracteriza? Que tiene un tronco proximal y posteriormente tiene los lóbulos, que eso de pronto la hace un poquito más fácil de tratar. El saco de viento, que digamos es la que es más benigna para tratar, porque digamos que tiene un segmento proximal que es tubular y que es donde podemos aterrizar uno de los dispositivos. Y el cactus, que podría ser una de las anatomías más difíciles, puesto que no tiene una porción proximal tan amplia y se bifurca en diferentes lóbulos de forma muy próxima al ostium. Entonces, fíjense que podemos tener estas distribuciones, el ala de pollo, digamos, es la más frecuente, y el ala de pollo es una de las que favorece a no presentar eventos embólicos. Fíjense eso tan curioso. Esa es una protectora para presentar eventos embólicos. Y por ejemplo, en este estudio de pacientes que tenían un CHATS score de 0 y 1 y los comparaban si tenían ala de pollo versus los que no tenían ala de pollo, los que no tenían ala de pollo tenían una incidencia mayor de evento embólico. Entonces, la anatomía de la auriculilla nos podría ayudar a definir el tratamiento de los pacientes con fibrilación auricular no valvular. Obviamente, las que no son ala de pollo, como la coliflor, la saco de viento y la cactus, son las que tienen los ostiums más proximales y los lóbulos más proximales al ostium, que podría favorecer la embolia. Entonces, otro punto muy importante para el cierre de la auriculilla es evaluar las estructuras circundantes. Entonces, en las estructuras circundantes, como aquí pueden ver, este es el ostium de la auriculilla, lo que hay superior es la vena pulmonar superior izquierda y lo que hay abajo es la válvula mitral. Entonces, esto es muy importante para tenerlo en cuenta cuando vamos a enfrentarnos a un cierre a los dispositivos, que son los dispositivos de disco, porque estos dispositivos de disco pueden llegar a interferir con estas dos estructuras y eso es algo que tenemos que evaluar.
Bueno, esta es la Tierra de los Cañones, estos son los ríos Chicamocha y Suárez que forman el río Sogamoso y este es el famoso cañón del Chicamocha, por aquí pasa el teleférico que espero visiten en estos días. Entonces, tenemos dos tipos de dispositivos para cerrar la auriculilla, los oclusores de lóbulo y disco, que el más usado y el más frecuente y el que se usa en el mundo y tenemos en Colombia es el Amulet, que es este dispositivo. Están los otros, que son estos dos otros dispositivos, el Lamprea, que casi no se utiliza, vienen a unas dimensiones grandes que se podrían utilizar en esas auriculillas que tienen diámetros muy grandes en los lóbulos. ¿Y cuál es la principal característica para utilizar estos dispositivos? Son los dispositivos que son útiles en esas auriculillas poco profundas, ¿sí? Con múltiples lóbulos, ¿sí? Donde el lóbulo proximal de un cactus, ¿sí? O un coliflor nos sirve para anclarla y terminamos cerrando el resto de la auriculilla con el disco. ¿Qué puede pasar con estos oclusores? Pueden interferir con la válvula mitral, hay casos reportados que pueden interferir tanto con la válvula mitral que la pueden romper y de igual manera con la vena pulmonar. Con el que yo he creado mi experiencia es principalmente el oclusor de lóbulo, que es el Watchman, que ya, pues como lo dijo el doctor Damonte, ya tenemos una segunda versión que es el Watchman Flex, que ha tenido unos cambios significativos que lo hace más seguro, más flexible, más cómodo de tratar, que permite tener un mejor cierre con menos leaks, que podemos tener un amplio rango de ostiums para tratar. Y pues que la ausencia del disco pues nos permite enfrentarnos a unos escenarios donde estas estructuras que si están muy cercanas pues podemos ir con mayor tranquilidad. ¿Qué implica tener un implante perfecto? Entonces un implante perfecto es lograr un adecuado leak, o sea que no haya un leak peridispositivo, que no haya flujo en la auriculilla, que se asegure la estabilidad, que no vaya a haber una embolización aguda o tardía y evitar la generación de trombos relacionados con el dispositivo. Acuérdense que esa es una de las cosas de los desenlaces clínicos que se han analizado, que es los trombos relacionados con el dispositivo, que actualmente está alrededor del 3.7%. Entonces, lograr un implante dispositivo acarrea, digamos, enfrentarnos a todo esto, la alta variabilidad anatómica, las dimensiones del ostium, la profundidad, la zona de aterrizaje, la localización de la circunfleja, la distancia que hay del ridge pulmonar y de la válvula mitral, la presencia y ángulo que tenga la auriculilla, las trabeculaciones y los lóbulos. Ya como lo mostró el doctor Lamonte, esta es una animación de lo que sería perfecto para planear un procedimiento de cierre de auriculilla. Es un análisis de un TAC que nos permite evaluar completamente toda la morfología de la auriculilla. Aquí ustedes pueden ver cómo se escoge un 3D de la auriculilla, ¿sí? Nosotros podemos evaluar dónde está el ostium, cuánto mide la zona proximal de aterrizaje y podemos escoger incluso y sobreponer el dispositivo que tenemos disponible o con el que deberíamos hacer el cierre, ¿sí? Entonces fíjense aquí nos dice el promedio del ostium y aquí podemos escoger si vamos a poner un oclusor de disco o un oclusor de lóbulo y poder sobreponer eso en esa estructura tridimensional que obtuvimos con el TAC y poder realizar el procedimiento. Digamos que esa es como la vida ideal para poder hacer un procedimiento de estos. Nosotros lo podemos hacer de una forma, pues digamos como más en forma de cartoon, ¿sí? Pero digamos que nos ayuda, digamos es lo que podemos hacer en nuestra práctica clínica, podemos, conociendo el dispositivo, sobreponerlo sobre las imágenes que podemos obtener de un TAC o de un ecocardiograma para poder, digamos, escoger cuál dispositivo. Entonces, esta gráfica me parece muy importante porque nos permite evaluar cuáles son las diferencias de los dos dispositivos y poder llevar esas diferencias de los dispositivos al procedimiento. Entonces fíjense que el oclusor del lóbulo, que es el Watchman, necesita por lo menos una profundidad que está entre 1 y 2 centímetros, ¿sí? Para poderlo meter en la auriculilla. Vamos a quedar más profundos, digamos, de lo que sería como el real ostium, ¿sí? Porque vamos a quedar más adentro de lo que es el borde que marca el ridge pulmonar, a diferencia de lo que marca
el amulet, que va a necesitar entre 12 y 15 milímetros, y este va a quedar el disco distal por fuera de la auriculilla. Entonces digamos que estas características nos permiten saber que si tenemos una trabécula en la mitad muy proximal, muy probablemente no vamos a poder meter un Watchman, o que si tenemos la válvula mitral muy cerca al ostium, no vamos a poder poner un oclusor de disco. Estos son los dispositivos que hay disponibles por cada uno de los dispositivos, tanto el del Watchman como el del Amulet. Obviamente podemos ver que el Amulet tiene más número de dispositivos, y que fíjense que la profundidad máxima es de 12 milímetros, pero con el Watchman de 35 vamos a requerir hasta 18 milímetros, que digamos que en eso en algunas condiciones pues nos puede favorecer el procedimiento. Este es una charla que dio la doctora So en TCT este año, donde ella muestra, digamos, cómo son las características de rendimiento de cada uno de los dispositivos dependiendo de estas anatomías. Profundidad corta, se pueden poner los dos, ¿sí? Dependiendo, pues obviamente si es un ostium pequeño, va a ir un Watchman que no necesita tanta profundidad y se puede poner. Y fíjense que hay obviamente unas ventajas de unos sobre otros. Obviamente el Watchman tiene más ventajas si hay un pectíneo protuyendo sobre el landing zone, o si hay estructuras circundantes. Obviamente si las estructuras circundantes están muy cercanas no se podría poner un amulet, pero lo que muestra esta figura es que casi en la mayoría de todas las anatomías podemos usar cualquiera de los dos dispositivos, ¿sí? Obviamente habrán unas anatomías extremas en las cuales no puede ir un dispositivo. Allá en el cañón ustedes van a encontrar esto, que es la hoja de tabaco. Todavía es una cosa muy artesanal, muy bonita. Este es el caney, donde se seca la hoja de tabaco y luego se vende y nos llegan los pacientes. Entonces, aquí tengo unos casos, digamos que es la manera como de pronto yo he construido mi experiencia. Fíjense, estos son algunos pacientes que hemos hecho con TAC. Entonces fíjese este caso, este es un paciente, aquí hacemos como la reconstrucción, como cuando hacemos una válvula, vamos a ir buscando el ostium de la auriculilla, que es este que se me está formando acá. Aquí yo veo la circunfleja, este es el ridge pulmonar. Tomo la medida de distancia para poder mirar en comparación con el ostium en ángulo recto la profundidad. Aquí me da una profundidad de 16, que yo creo que es una profundidad buena para cualquiera de los dos dispositivos. La válvula mitral está lejos, el ridge no voy a tapar la vena pulmonar, podría ser un oclusor de disco, y tengo una distancia muy buena, tengo 18 milímetros para poder hacer un cierre con un dispositivo del óvulo, que es como un Watchman. En este caso, entonces hago la medida del ostium, me da una medida máxima de 27, que es pues una medida bien generosa. Yo me lo paré. Y pues hago como varias medidas y logro tener, digamos, un promedio. Aquí veo que hay un lóbulo muy proximal que hay que tener en cuenta para de pronto no dejar tan profundo ese Watchman y poder cerrar ese lóbulo proximal que se ve acá. También a nosotros nos ofrecen una reconstrucción 3D que pues digamos no es como la que vemos en el primer video que les mostré, pero que nos ayuda a mirar y conocer un poquito más esa anatomía de la auriculilla y poder saber a qué nos vamos a enfrentar, porque muchas veces el ecocardiograma no nos permite ver esos lóbulos proximales que se ven, ¿sí? O esos músculos pectíneos que nos pueden interferir en la expansión del dispositivo, y pues digamos sumando estas características y estas imágenes, pues podemos enfrentarnos al cierre del defecto. Fíjense, de la auriculilla, aquí se ve ese lóbulo proximal que teníamos, pero como sabemos que teníamos una buena profundidad, hicimos el cierre con un Watchman número 31, y el procedimiento de verdad pues es un procedimiento que, ya sabiendo cómo es la anatomía, es un procedimiento que es expedito y lo podemos hacer de forma muy rápida. Aquí tenemos este otro caso. Fíjense que hacemos, digamos, como el mismo paneo sobre el TAC. Podemos ver que hay un lóbulo proximal que puede darnos un poquito de dificultad para cerrarlo, que podría ser de pronto mejor un oclusor de disco, pero la profundidad que nos da para poder hacer este procedimiento es un poquito extrema, ¿sí? Digamos que la profundidad aquí me alcanzó a dar
aquí viene, 14 milímetros, ¿sí? En este otro lado la profundidad de 13, estamos como un poquito extremos para poder realizar un cierre con el dispositivo de disco. Y lo mismo, la reconstrucción 3D, un poquito errático el video, pero fíjense acá que es como un ala de pollo retrocardíaca que se echa para atrás, que es un poquito más difícil porque la profundidad que tiene proximal es muy corta y de una gira hacia atrás el otro pedacito de la auriculilla. Pero bueno, el ostium era pequeño, entonces la profundidad del dispositivo no era mucha, entonces decidimos irnos con un Watchman 24. Nos costó un poquito ponerlo. Fíjense que en los primeros intentos del Watchman nos queda un hombro muy marcado sobre la porción inferior, pero pues afortunadamente esta es una de las ventajas que tiene el Watchman, que podemos reposicionarlo. Cuando tenemos la bolita, el FlexBall, podemos empujarlo un poquito más, eso es atraumático, no produce aumento de los derrames pericárdicos y podemos tener un implante un poco más profundo, ¿sí? Es muy flexible y de esa manera logramos tener un implante que nos cierra ese lóbulo proximal superior que teníamos sin dejar un hombro inferior tan importante. Como les dije, yo no tengo mayor experiencia con el Amulet, pero pues el Amulet tiene unas ventajas. Estos son unos casos editados que conseguí. Entonces fíjense, esta es una ala de pollo con retroflex que tiene ese problema que la porción proximal, el lóbulo proximal es muy corto, fíjense, solo mide 10 milímetros de profundidad y se echa hacia atrás. Entonces esto hace difícil, digamos, ubicar un dispositivo de lóbulo si el ostium es muy grande, porque no va a quedar volando y vamos a necesitar más profundidad. Y este dispositivo entonces se hizo, perdónenme, con un dispositivo Amulet, logrando meter ese lóbulo sobre la curva que tiene la chicken wing y dejando el disco proximal para hacer un cierre. El cactus es algo muy difícil. Fíjese, este cactus con la reconstrucción 3D tiene muy corta profundidad y se bifurca de manera muy temprana. De igual manera tiene una profundidad de 10 milímetros. Ahí es muy difícil que podamos meter un oclusor de lóbulo con riesgo de que se pueda embolizar. Entonces aquí se puede utilizar un oclusor tipo Amulet que necesita entre 10 y 12 milímetros de profundidad y podemos dejar el disco cerrando de forma externa. Este ya lo había mostrado. Bueno, y este otro que es el cactus con cuello muy ancho, que se parece mucho al caso que les mostré, pero digamos que aquí tiene unas dimensiones que van entre los 26 y el 14 milímetros. Es muy excéntrica ese ostium de la auriculilla. Perdónenme. Y fíjense, aquí está, digamos, la reconstrucción tridimensional, que sería la manera ideal. Esto ya lo mostró el doctor Damonte. Esto es muy interesante porque esta inteligencia artificial muestra en amarillo los sitios donde está completamente posicionado el dispositivo y en rojo donde falta posición del dispositivo. Es ideal, digamos, poder saber eso. Esto nos permite entender gran parte de lo que ha demostrado la literatura de por qué suceden los leaks perivalvulares, porque hay un leak peridispositivo, transdispositivo. Y digamos, pues esta sería la manera ideal de realizar este procedimiento. Hay sobreposición de imagen, ¿sí? Podríamos utilizarlo eso en los angiógrafos, podemos tener la imagen sobrepuesta y de esa manera pues lograr un cierre adecuado con un dispositivo de lóbulo y disco proximal en este caso. Bueno, este es otro de los paisajes fabulosos que tiene nuestra tierra. Esta es la vía Zapatoca. Para los que nos gusta la bicicleta, esta es una de las rutas favoritas. Entonces el doctor ya nos mostró estos estudios. Este es un estudio que compara Watchman, este es el Watchman Flex, pero la mayoría de esto fue con el Watchman 2.5, el FLX, el primero que se utilizó, y contra el Amulet, pero ya tenemos un seguimiento a 3 años.
Es un estudio muy importante, son casi 1000 pacientes en cada grupo. El punto final primario de seguridad es el compuesto de complicaciones relacionadas con el procedimiento, sangrado mayor a 12 meses y la efectividad, que es lo que nos importa clínicamente, que es el stroke sistémico y la embolia sistémica a 18 meses. Entonces, aquí los 3 puntos primarios fueron cumplidos, se logró un cierre a 45 días, seguridad 12 meses y efectividad 18 meses. Esto fue Amulet comparado contra Watchman. No hubo una inferioridad en cuanto a stroke y muerte a 18 meses, y a 45 días el Amulet alcanzó a tener una mejor tasa de cierre, o sea que el leak peridispositivo menor de 5 milímetros fue mayor con el Watchman. Pero lo importante es esto, que no hay un aumento, no hay una diferencia entre el stroke y la embolia sistémica con cualquiera de los dos dispositivos. Los resultados a 3 años entonces son comparables, muerte cardiovascular y muerte de todas las causas fueron menores con el Amulet, pero pues digamos que no fue estadísticamente significativo, y sí hay una tendencia a tener un poquito más de trombos relacionados con el dispositivo y leak peridispositivo con el Watchman en comparación con el Amulet, y es algo que hay que analizar porque sí hubo una relación de esos eventos con stroke, pero no fue significativo en el desenlace global de stroke y embolia sistémica. Nuevamente, pues aquí hay una mayor incidencia de leaks mayores de 5 y de 3 milímetros a favor del Amulet en comparación con el Watchman en el seguimiento ya a 3 meses. Como conclusiones, entonces, muerte cardiovascular y muerte de todas las causas fue mayor con Watchman que con Amulet. Hubo una mayor necesidad, o los pacientes se mantuvieron más con anticoagulación en el grupo de Watchman que en el grupo de Amulet, pero las tasas de stroke sistémico y sangrado mayar fueron comparables en ambos grupos. Y nuevamente, pues lo menciono, los factores del dispositivo, el trombo relacionado con el dispositivo y el leak peridispositivo presidieron strokes más en el grupo de Watchman que en el grupo de Amulet, pero digamos que eso no impactó en el grupo, en el desenlace primario, en el desenlace grande de stroke sistémico y de embolismo sistémico. Este último estudio ya nos actualiza, ya compara el Watchman Flex con el Amulet, y fue un estudio que se evaluó por TAC, es un estudio en el cual querían evaluar el crossover, la necesidad de que un paciente, de que se necesitara moverse de un dispositivo a otro dispositivo. Solo fue necesario en un caso de Watchman. Eso quiere decir que de los pacientes que escogíamos para cierre de auriculilla por eco, ¿sí?, intraprocedimiento, era muy poco probable que fuera a necesitar el cambio de un dispositivo. Se hizo un análisis por TAC a 45 días. A 45 días, muy pocos cumplían un cierre completo de la auriculilla. Había una gran parte de pacientes que tenían leak entre el dispositivo, que a veces lo vemos cuando terminamos el procedimiento, hacemos una inyección y vemos paso de contraste, ¿sí? Había una mayor incidencia de leaks mixtos en el Watchman, tanto peridispositivo como leak a través de la pared donde se veía completamente apuesto el dispositivo. Y cuando íbamos a ver los desenlaces clínicos no había una diferencia estadísticamente significativa entre los dos grupos, no había una diferencia significativa en stroke y embolia sistémica, pero sí había una incidencia un poquito más alta de tener derrame pericárdico y taponamiento con el Amulet. Puede influir que cuando cubrimos completamente el ridge pulmonar, parece que hay un mejor flujo en la aurícula, y eso podría disminuir un poquito la incidencia de trombos relacionados con el dispositivo, y tal vez por eso podemos ver estos resultados. Entonces, como conclusiones, la anatomía es muy importante para escoger el dispositivo. Profundidades cortas nos puede ir mejor con el Amulet, estructuras muy cercanas mejor con el óvulo, pero en los desenlaces clínicos los dos se comportan muy bien. Intraprocedimiento, el implante está por encima del 95% con ambos dispositivos. Muchas gracias.